son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informamos que desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento, se solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar. Una exageración, es parte de una construcción mediática para golpear al gobierno. O sea, no es gratuito que hayan salido en sincronía sin pruebas, porque aquí lo más importante es que no hay pruebas. Exactamente. Una sola prueba sobre un campo de exterminio. Hay unas... En la conversación digital en X, alrededor del tema Teuchitlán, se detecta, como ya se adelantó, una alta participación de cuentas tipo bots de la oposición. Vamos a ver por qué están relacionadas justamente con la oposición. Fueron detectadas 87,866 cuentas bots que han intervenido generando 973,500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. Bien, pues es la polémica que envuelve al rancho de Teuchitlán en Jalisco, este rancho que desnuda de cuerpo entero cómo está la inseguridad en el país, en todo México, pero particularmente en algunas zonas. Y esto que estamos viendo es un muy brevísimo resumen de cómo van las cosas. Saludo para hablar sobre este tema tan delicado, tan complejo, tan doloroso, pues a Emilio Álvarez y Casa. Me parece que nadie mejor para hablar al respecto. Emilio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Tony, siempre un gusto conversar contigo acá en La Llaga. Diré buenos días, tardes, noches, según nos vean, ¿no? Efectivamente, estamos ensayando unos nuevos horarios de transmisión. Espero que a la gente le gusten. Emilio, es terrible. Para empezar, ¿cómo es posible que no puedo yo entender, sigo sin entender, desde que supe la noticia, de que existan este tipo de lugares, este tipo de sitios? Voy a tratar de cuidar mis palabras por las cuestiones de las redes sociales, pero esto me recuerda tanto, ¿no? Ya se ha dicho a la saciedad, pero es cierto, a Alemania, a Polonia, en fin. Emilio Álvarez y Casa. Coincido contigo, el estado de ánimo es de indignación, es de molestia, es de furia, es de preguntarnos cómo llegamos hasta acá. No es una realidad nueva, infelizmente es una realidad conocida, dolorosa. Acá la diferencia fue que con el trabajo fotográfico de Ulises Ruiz, de AFP, pudimos conocer esta dimensión. Regresa al viejo principio, Tony, ojos que ven, corazón que sí siente. Y claro que estas imágenes nos llevaron a pensar en campos de concentración nazi como Auschwitz u otros. De hecho, la prensa internacional así lo retomó. Le decía a la prensa internacional el Auschwitz mexicano. Pero la pregunta es cómo es posible que hayamos llegado a estas cosas. ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuáles son los entramados de complicidad, de impunidad, que en un país como México eso pasa? Ya hace más de 3 años, Carla Quintana, quien fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, ya también los madres buscadoras y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, Tony, habían hablado ya de campos de exterminio. Habían ellas recorrido, porque el primer momento que ya parece no suficiente es que México era un gran padrón de fosas clandestinas. Cuando Javier Sicilia recorrimos el país, cuando las víctimas recorrieron el país, esta muy dolorosa realidad, incluso, Tony, fue documentada por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en 2021, cuando entregaron un informe al Estado mexicano y hacen una serie de recomendaciones y hablan de casos como la impunidad casi generalizada. Todo este fenómeno de imbrincamiento entre omisiones o complicidades de todos los niveles de gobierno, porque acá pareciera que el gobierno federal tiene más interés en eludir
Y déjame terminarlo un poco con esta idea. ¿Cómo es posible que el gobierno, en lugar de encabezar la indignación, esté queriendo encabezar la negación? Estoy de acuerdo contigo, mi querido Emilio Álvarez y Casa. Ha sido muy fuerte. De sí tiene este caso. Nos pone los pelos de punta, nos lacera, nos lastima. Me parece que a los bien nacidos, a quienes no es porque o están de aquella parte o no entienden lo que está sucediendo en México, no entienden que es demasiado grave lo que está pasando. Hoy Gers Manero ya empezó también con maromas y con cosas, bueno, ya desde días anteriores. ¿Cómo ha manejado el gobierno esta situación, Emilio? Porque los acusan a ustedes, a la oposición, pues de ser los generadores de este caso, ¿no? Prácticamente están diciendo que no existe, ¿no? Ya veíamos las palabras que no sé si me generan bochorno, vergüenza, coraje, enojo, frustración, ¿no? De Noroña, ya veíamos un poco lo que dice. Inclúyele a la lista náuseas. Náuseas, efectivamente. Negarlo ha sido la constante de este régimen, ¿no? Lo empezó haciendo López Obrador y parece que es la misma fórmula, Emilio. Fíjate que la única manera de entender las respuestas de inicio es la tardía reacción. Déjame darte 2 ejemplos. Cuando ya transitaban en el mundo fotos como las que ahora estamos viendo, Claudia Sheinbaum decidió no suspender su festival. Ese festival en el Zócalo, por cierto, al que una parte importante de la dirigencia de Morena optó por ignorarla. Prefirieron tomarse fotos con Andy López Beltrán que saludarla. Y luego, si no fuera suficiente, uno se pregunta, hombre, ¿qué celebran? Pero pues bueno, hicieron su festival con su acarreo atómico, donde quedó incluso demostrado que pagaban dinero por ello, obligaban a la burocracia. Y luego, Tony, la presidenta decide irse a Chiapas a entregar becas y se pone a bailar, como si no hubiera motivo suficiente para suspender eso. Esas 2 imágenes, la de una presidenta bailando ante una tragedia como la de Izaguirre, el rancho Izaguirre en Teochitlán, y un partido gobierno que decide festejar que les dieron un mes más para que no nos impongan aranceles, aunque la mitad de los productos mexicanos ya tienen aranceles, el acero y el aluminio también. Pues refleja una indolencia atroz. Y luego, en la consabida estrategia López Obradorista de la víctima soy yo, empiezan a intentar cambiar la discusión en lugar de hablar de sus responsabilidades. Recuerdo este viejo dicho que la mejor defensa es el ataque, y empezaron a aducir que había una campaña en su contra. Ahora resulta que López Obrador es la víctima, que Claudia Sheinbaum es la víctima, y aquí cito, Tony, lo que dice la madre buscadora Ceci Flores. Dice, no, presidenta, no se equivoque. No es a López Obrador al que pegaron, al que golpearon, desaparecieron, descuartizaron, torturaron, fue a nuestros hijos. Las víctimas no son ustedes. Y justo es esa narrativa que salieron varios videos que comparan las intervenciones de Noroña con el supuesto video de este cartel que pues, tiene la misma narrativa, ¿no? Creo. Es mucha coincidencia, ¿no? Mi querido Emilio. Pues sale un presunto cártel a defender al gobierno, me dio escalofríos. Mira, dice Van Pipe, ¿no? Esta cuenta de X, ¿no? Hizo una pregunta que me hizo pensar mucho. Decía, ¿qué dice de la presidenta que salga un cartel a defenderla? Y la verdad es que a mí, te soy honesto, por supuesto me generaron náusea las declaraciones de Noroña. Por supuesto me hicieron acordarme de las producciones de un reconocido publicista
gubernamental, por cierto, favorecido fiscal y presupuestalmente. A ver, mi Emilio, para en el remoto caso de que alguien no sepa de qué hablamos, escuchemos. Son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Y es el presidente del Senado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. La negación, pero a ultranza y con la mano en la cintura, Emilio. Cuando fíjate, tú y yo sabemos de qué van estos temas. Bueno, tú más que yo. Aquí estuvo una madre buscadora, Ana Enamorado, hablando al respecto. Bueno, para ella ha sido un conflicto durísimo. Una noche antes sueña con su hijo después de 15 años de no soñarlo y al día siguiente sucede esto. Ella estaba en shock. Fíjate que, ¿sabes por qué indigna más? Por ver cómo todo el grupo político que hoy gobierna exigió, y con razón, el caso Ayotzinapa. La misma exigencia es de aplicarse hoy, si no es que más. Tenemos no solo todo el derecho a exigir, tenemos la certeza que lo vamos a hacer. Y cuando tuviste a gente como Epigmenio Ibarra, Noroña, Sheinbaum, Citlali Hernández, Mario Delgado y todos esos, los que hoy gobiernan, con la ligereza de poner en tela de duda a las madres buscadoras, pues la verdad es que no me queda más que decir qué conducta tan miserable. Y dicen, es que no hay pruebas, es que no hay una investigación. Pues ese es parte del problema. Desde septiembre del año pasado, ese rancho fue intervenido por la Guardia Nacional y había delitos federales. Podían ya haber intervenido la Fiscalía General de la República. Tenía todos los elementos para haber atraído la investigación desde entonces. El fiscal Gers Manero sale a decir ayer, a culpar y evadir y distribuir culpas a Jalisco, que bien puede ser que las tenga, no tengo duda. Pero ya desde septiembre sabían que había delitos del orden federal. Te voy a dar dos. La delincuencia organizada es un delito federal. Uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas es un delito federal. Desaparición forzada de personas puede ser atraído por la autoridad federal. Eso lo sabían desde septiembre. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hay investigación? Ese es parte del problema, Tony. Ese es parte del problema. Y por supuesto, ahora resulta que su factor de confianza es una persona que está en la Fiscalía General de la República, que no ha hecho ningún caso paradigmático, que liberó al general Cienfuegos, el secretario de la Defensa. Parece que te perdí, Emilio, un poco. Espero recuperarte. ¿Me escuchas? Es Emilio Álvarez y Casa, un hombre que sabe, fue ombudsman aquí en la Ciudad de México. Si hay alguien que sabe sobre derechos humanos, es él. Por eso hemos acudido precisamente a él para hablar de estos temas, de este asunto que lacera, de este asunto que duele, que conmueve a la opinión pública. Y Emilio, ya te recuperamos. Ya está. Nos decías de Gers Manero que no es precisamente el indicado para decir lo que está diciendo y hacer lo que está haciendo. Se nos fue la luz y entonces estaba conectando el internet a mi teléfono, pero qué bueno que ya estamos de vuelta. Mira, mi Tony, es muy notable cómo ahora supuestamente su factor de confianza y credibilidad es la Fiscalía General de la República. Yo le pregunto al público de La Llaga, ¿ustedes creen en la Fiscalía General? Yo no. O por lo menos tengo dudas fundadas, déjame matizarlo. Y resulta que Gers Manero no ha encontrado un solo culpable de un caso de corrupción del sexenio pasado. Resulta que Gers Manero fue pieza clave para liberar al anterior secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, acusado por el mismo fiscal que detuvo el anterior secretario de Seguridad, que está del sexenio Calderón, ¿no? Resulta que este fiscal hizo todo un abuso de poder para perseguir a dos mujeres
que habían estado en su entorno familiar, incluso con la complicidad de la Fiscalía de la ciudad inventando delitos que no existen. El fiscal es más conocido por su ausencia que por sus casos. Y lo vimos ayer. Bueno, esa referencia es la que nos dan como referencia de certeza para decir, no, pues no hay una investigación. Mira, la verdad es que no hay manera, y yo creo que esa es parte de la razón de la respuesta de Claudia Sheinbaum, de que uno no se pregunte de las responsabilidades de López Obrador, porque ella está tratando de evadir que se le busque responsabilidades. ¿Y por qué me refiero? Su sexenio fue el que más desapariciones tiene en la historia, pero todo el andamiaje que existía, Tony, López Obrador lo dinamitó, y me refiero al andamiaje para defender a las víctimas. La Comisión Nacional de Búsqueda tuvo un episodio donde la titular deja esa dependencia, Carla Quintana, cuando quieren cambiar la metodología, y las familias le llamaron desaparecer a los desaparecidos, ¿no? Carla Quintana hablaba de campos de exterminio hace 3 años junto con otra gente como Jacobo Dayan, o como José Antonio Guevara, o como Eliana García, o como los colectivos de víctimas. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esa que se hizo después del movimiento de Javier Sicilia, la CEAP, le han limitado los presupuestos, han abandonado a las víctimas tienen que litigar contra la CEAP. Y ya ni decir nada de esa entidad silente, omisa, cómplice, que se llama la CNDH, de la gestión de la señora Piedra. ¿Te das cuenta, Tony, que en todo este escándalo la CNDH no ha figurado para nada? ¿Te das cuenta, Tony, que las entidades que teníamos para proteger a víctimas fueron dinamitadas todas por López Obrador? Y ahora sale Claudia Sheinbaum a proponernos cosas que ya están en la ley. Es que la ignorancia da licencias peligrosas. Como no conocen y como no preguntan, pero son muy soberbios, no se les ocurre preguntar a las víctimas. Emilio, pero peor es nada, por lo menos está poniendo cartas en el asunto de alguna manera. A lo mejor era para salir del paso, pero no se le puede reconocer que algo va a empezar a hacer, por lo menos. Tony, el nivel de gravedad del asunto no es para aceptar esa hipótesis. Porque mira, Tony, había un centro de identificación humana. ¿Sabes por qué dejó de operar? Porque el gobierno de Claudia Sheinbaum le quitó el presupuesto. Y ya existía el mayor número de desapariciones forzadas. A la Comisión Nacional de Búsqueda le quitaron recursos. A la CEAP le quitaron recursos. La CNDH no opera. Lo que te quiero decir es que las víctimas, los colectivos, los movimientos de derechos humanos habían empujado para una institucionalidad que se dinamitó. Y luego hacen una reforma judicial que no resuelve nada de esto, es una pantomima, es un fraude en lugar de resolver el tema de las fiscalías. En 2021 tenía una relación de cosas para atender por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Sale Claudia Sheinbaum y dice que va a hacer cosas, pero no se le ocurre preguntarle a las víctimas. Mira, desde 2017, Tony, cuando se promueve la ley contra la desaparición forzada o cometida por particulares, las familias acuñaron, o los colectivos, una frase que dice: sin las familias no. Decidió hoy Claudia Sheinbaum suspender el envío de estas 6, porque tienen esas 6 propuestas de ley o de modificaciones. ¿Sabes cuál es una de las peores? Homologar el delito de secuestro y desaparición forzada. No sabes los años que lucharon las víctimas para superar eso, Tony. Y ahora resulta que con la mano en la cintura las quieren homologar cuando son delitos de distinta naturaleza. Eso ya antes se hacía, Tony. Y quieren regresar a lo que estaba mal. Pues que escuchen a las víctimas, que escuchen a los colectivos, que se sienten con los expertos, que inviten a Naciones Unidas, que encabecen la negación, Tony, no el control de daños. Está mal asesorada la presidenta Sheinbaum, porque, bueno, ella en su condición de mujer, supongo, y de madre, estos asuntos pues deben importarle más o debe puntualizar en sus emociones, en su psique, en sus sentimientos. Sin embargo, lo que más llamó poderosamente mi atención, salvo tu mejor opinión, Emilio,
son cosas como esta. Volvamos a escuchar. Una exageración, es parte de una construcción mediática para golpear al gobierno. O sea, no es gratuito que hayan salido en sincronía sin pruebas, porque aquí lo más importante es que no hay pruebas. Exactamente. Una sola prueba sobre un campo de exterminio. Hay unas fotos de unos zapatos, hay unos testimonios, pero no hay ninguna evidencia real, todavía pericial o que constate que que hubo ejecuciones, que ahí se incineraron cuerpos y que incluso hay inhumaciones clandestinas, porque parece... Bien, yo no quiero meterme en el personaje, ¿no? El personaje de sí, bueno, ya podríamos criticarlo, pero no voy a criticar al mensajero. El mensaje, mi querido Emilio, me parece, híjole, dímelo tú más bien. Mira, la persona que estamos viendo, si no me equivoco, es Jesús Ramírez. Es Jesús Ramírez, el exvocero de Andrés Manuel López Obrador, hoy coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum. No sé cómo tiene cara para decir eso, Jesús. Cuando el gobierno al que él sirvió tuvo el trágico récord de más de 50,000 personas desaparecidas. El gobierno al que él sirvió ayudó a dinamitar todo el entramado para proteger a las víctimas. El gobierno al que él sirvió dejó a Cecilia Flores, una madre buscadora, afuera del Palacio Nacional cuando ella le quería dar una pala a López Obrador. El gobierno al que él sirvió le dio la espalda a las víctimas. Y hoy hacen lo mismo. Dicen que no hay evidencia. Bien dijo Ceci Flores, qué bueno que no fue. Ahí está Ceci Flores afuera del Palacio Nacional para darle la pala a López Obrador. Y mira, justamente el tema es, qué bueno que no dijeron que eran huesos de perro, ¿no? Porque ya iban para allá, ¿no? Ya iban para allá y eso es en realidad parte del problema. Y si no hay investigaciones por su responsabilidad, una violación se comete por acción y por omisión. Y salir a pretender a explicarte de manera tan ligera, dijo Jesús Ramírez, yo estimo que 20 millones de pesos. Tony, ¿dónde está la evidencia de eso? ¿Dónde está la demostración? Claro que la oposición, claro que le vamos a exigir al gobierno, faltaba más. Ahora resulta que para exigir nuestros derechos tenemos que pedirle permiso. Pero pues sí es un fenómeno que ha conmovido a México y al mundo. ¿Qué esperaban? ¿Que nos pongamos a hablar de las becas y ver a la presidenta bailando con unas niñas chapanecas? Pues no. Oye, Emilio, es que si fuera al revés, no quiero yo imaginar, ¿no? a este régimen como oposición. Lo vimos claramente con Ayotzinapa, Emilio. Pues ellos se la cansaron de reclamar, de exigir por el caso de Ayotzinapa, ¿no? Ellos se la pasaban cantando y esos granaderos que dicen que ya no existe Claudia Sheinbaum son los que pusieron el Palacio Nacional el día de luto nacional el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, en lugar de abrir las puertas para recibir a las víctimas o a los comités. Esa imagen de los granaderos en la puerta del Palacio Nacional te refleja lo que están haciendo. Y ese discurso como el de Jesús Ramírez, como el de Noroña, como el de la mañanera, que le copiaron a López Obrador, es parte de la negación. Y de repente sale imagínate, un grupo delincuencial con el mismo tono. Es increíble, Tony. Unos cuates que desaparecen, asesinan, queman, trafican drogas, extorsionan, le reclaman a las madres buscadoras porque entraron al rancho fuera de procedimiento legal. O sea, ¿cómo es posible? O sea, es inaudito. Perdimos la cordura. En este mismo espacio hemos estado analizando el tema, cosa que agradezco ahora tu puntualidad, mi querido Emilio, tu generosidad y tu sapiencia de estos temas que tú dominas, que conoces muy bien. Hemos perdido la brújula porque, pues sí, hablamos del gobierno, hablamos de los criminales, pero y los ciudadanos de a pie, Emilio. Hemos perdido la capacidad de asombro porque si hay alguien que crea la versión de que esto se está inventando para golpear al gobierno, me parece demasiado. Ya de sí el evento es dolorosísimo y es contundente
para que el mundo haga lo que está haciendo, que es poner los ojos encima de México, pero esto no le está gustando al gobierno. Pero ¿cómo le va a gustar si no lo resuelve, si no lo reconoce? Y partiendo de ahí, pues no podemos solucionar el problema. Lejanos estamos, Emilio. Ese es el tema. ¿Por qué no lo resuelve? No tienen capacidad, no tiene dinero el Estado mexicano. No lo resuelven por las complicidades. No lo resuelven porque la impunidad es el pago de favores a quienes financiaron sus campañas. No lo resuelven porque el tema no les importa. Prefieren dedicar el dinero a Mexicana o a estar construyendo coches eléctricos o a hacer festivales en lugar de proteger a las víctimas. No les importa, Tony. Dicen que les importa, dicen que no va a haber mentiras, pero nada de lo que hacen tiene concordancia con lo que dicen. Perdónenme. Entonces, ¿por qué le bajaron el presupuesto al Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Por qué no han hecho más? Tenemos una crisis forense de más de 72,000 cuerpos no identificados y no le pone recurso. Es más, ¿sabes que cuando hicieron ese centro, hicieron se llama artículo transitorio en la ley, para que no tuviera más presupuesto los años subsecuentes? Es decir, Tony, son de un cinismo atroz. ¿Y por qué no quieren entender que si no hacen esto puede derivarse de una crisis humanitaria a una crisis política? Por eso quieren distraer. Entonces la discusión no es sobre las fosas, no es sobre los desaparecidos, es sobre si hay un ataque al gobierno. Entonces creo, Tony, que lo que estamos viendo es un ejemplo de manual de algunos genios del gobierno de cómo atender crisis políticas, qué hacer en caso de incendio. Y eso, lejos de disminuir los problemas, los agranda. Cuando el gobierno no encabeza la indignación, el problema se hace más grande. Cuando el gobierno encabeza la negación, y si detrás hay elementos pues, de omisión o complicidad, pues el problema está en manos de la solución. Eso es lo que ha pasado con el tema de los desaparecidos en México, Tony. Claro, Emilio, algo que también me llama mucho la atención es que estamos hablando, y con todo respeto lo digo porque sabes que nos hablamos como va, de una oposición diezmada, golpeada, disminuida en muchos sentidos, que está tratando de salir adelante, ¿no? La prueba está en lo que están ustedes haciendo con Somos MX, Somos México, que le deseamos toda la suerte del mundo. ¿Por qué? Porque requerimos una oposición. Ya olvídate que esté uno de acuerdo o no con ustedes, es que requerimos oposición, ¿no? Para que haya equilibrios o un poco de mayor equilibrio, porque un poder omnímodo, un poder como este, ¿no? Detentando efectivamente todo el poder, pues no le conviene a nadie. Ahí está la historia del PRI, Emilio, no nos vayamos más lejos. Pero bueno, el punto está en que esa oposición es a la que se le culpa ahora, es decir, se les ha dicho hasta la saciedad que ya no sirven, que ya no existen, que los diezmaron, pero ahora se les responsabiliza de lo que está sucediendo. Vamos a ver qué dijo Ricardo Anaya sobre este asunto. Carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Carroñero es no recibir a las madres buscadoras. Carroñero es no ponerse del lado de las víctimas. Carroñero es minimizar lo que está sucediendo. Carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. Carroñeros, Emilio. Tiene toda la razón Ricardo Anaya para decirlo en esos términos. Te habla de la pequeñez y la desesperación de Claudia Sheinbaum cuando dice este tipo de cosas. ¿Cómo es así que en lugar de preocuparse de dar cuentas, ataca? O sea, a las víctimas, luego la oposición y luego las campañas de bots. Por el amor de Dios, ¿no? Quien tendría que estar explicando son ellos. ¿Por qué le quitaron recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Por qué desaparecieron a los desaparecidos borrando los registros? ¿Por qué no atiende la crisis forense? ¿Por qué no atiende las recomendaciones de Naciones Unidas? ¿Por qué no se sienta con los colectivos de víctimas? ¿Por qué las 6 propuestas que presentó no se le ocurrió preguntar a las víctimas? ¿Por qué quieren homologar el secuestro con la desaparición forzada cuando eso ya se había superado? ¿Por qué quieren cometer los mismos errores?
Y ahí es entonces cuando ves que la intención gubernamental no es resolver el tema de fondo. Tuvimos que decirle, dejen de convocar a Gers Manero a la mañanera como si fuera su empleado. Ahí estaba Gers Manero en las mañaneras de López Obrador y empezó con las de Sheinbaum. Le dijimos, pues si es autónomo, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Hasta que no dijimos eso, no cambió el formato y lo que salió Gers a decir es, vamos a hacer una investigación. Vamos a hacer una investigación. Pues, señores, ya tenían que haberla hecho. ¿Por qué la Fiscalía General de la República, Tony, no ejerció sus atribuciones desde septiembre para traer el caso? Eso está en manos del fiscal. Es porque no les importa, Tony. Y el problema es que están esperando que esta tragedia se olvide a otra tragedia. El problema no es la campaña de bots, el problema no es la oposición, el problema es un gobierno cómplice de criminales que permite que estas cosas pasen. Totalmente de acuerdo, mi querido Emilio. Son imágenes dolorosas. Yo lo dije desde un principio, no sé si mi opinión realmente ante esta vorágine y ante lo que está sucediendo sirva de algo, pero en 35 años que llevo de periodista, nunca creí que daría este tipo de noticias en México. Es decir, siempre hablamos de Polonia, bueno, recientemente que se cumplió un aniversario del Holocausto y cosas horribles, espantosas, y darlo por sentado en México, a mí me duele profundamente, Emilio. He estado platicando con muchas personas, ahora me toca afortunadamente contigo, pero un amigo me mandaba mensajes el otro día que estaba llorando de estas imágenes, de esto que estábamos viendo, que no podía creer que México, que esto estuviera ocurriendo en México. Emilio, llegamos a la recta final de este programa. Emilio, ¿qué sigue? ¿Vamos a seguir con la negación? ¿Vamos a seguir culpando a otros, culpándolos a ustedes? ¿No? Diciendo que los periodistas somos los que, ¿no? Somos los huleros, o sea, los que vendemos hules, ¿no? Somos los huleros por dar esta noticia. O sea, ¿qué tendríamos que hacer, Emilio, si nuestra obligación no es una obligación profesional y moral, ¿no? Lo mismo la he dado en el Financiero, que la doy aquí, claro, de diferente manera, porque son dos plataformas distintas, pero la noticia se tiene que dar, y si es una noticia de esta envergadura, no se puede callar, Emilio. Ahora, si la noticia se lleva entre las patas a quien se tenga que llevar, pues esa ya no es labor del periodista o de los activistas o de ustedes. Eso pues es la hecatombe de las cosas no resueltas, no llevadas a cabo como Dios manda, ¿no? Y la negación. Emilio Álvarez y Casa, gracias. Gracias a ti, Tony. Mira qué notable que la coincidencia de los ataques del supuesto cartel, el video del supuesto grupo de Jalisco Nueva Generación, con los argumentos del partido gobierno y su aparato. A quien atacaron fue a las madres buscadoras y a los medios de comunicación. Esos ataques son los mismos que emite los voceros gubernamentales sumándole los de la oposición. Ahí no está el problema. El problema está en personas que cometen delitos y crímenes atroces y no pagan por sus delitos. Y que el gobierno mexicano es permisivo y si no cómplice. Les invito a revisar la página de la organización Centro de Investigación de Crímenes Atroces, SICA. Su página es sicanet.org. Y ahí van a poder ver cómo evolucionó el rancho Izaguirre. Ahí van a poder ver otros materiales. ¿Y por qué lo digo? Porque casi macabra, triste, funestamente, llegó el momento en que la sociedad civil tenga que hacer centros de investigación de crímenes atroces en México. Las víctimas van a seguir por amor a sus familiares. Va a exigir la exigencia. Vamos a pedir un plan nacional. Nos vamos a sumar
Nos sumaremos nosotros y nosotras a la exigencia de un Plan Nacional de Prevención de Desapariciones Forzadas, un Plan Nacional de Lucha contra la Impunidad, presupuesto eficiente y suficiente a las instituciones que protegen víctimas y en particular a las familiares y colectivos de personas desaparecidas, pero sobre todo no quitar, y por eso el nombre de este programa está bueno, el dedo en la llaga sobre la necesidad de justicia y verdad en este país. Y seguiremos haciéndolo, Emilio, si tú nos lo permites y si otros personajes como tú nos permiten, pues eso, poner el dedo en la llaga, porque, mira, acuñaré la frase que ya se empieza a decir, ni perdón ni olvido, porque no, lo dije desde nuestra primera emisión la semana pasada, si a esto no le metemos el dedo en la llaga y lo movemos hasta donde tope, ¿no? Ya que nos queda, Emilio. Si no hacemos lo que tenemos que hacer los medios, ustedes, la oposición, los activistas, las madres buscadoras, en fin, si no lo hacemos porque el gobierno no lo quiere hacer, pues no vamos a tener más remedio. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, un hombre que sabe sobre estos temas, un hombre generoso, y siempre este será un espacio para ti. Gracias. Gracias, Tony. Un fuerte abrazo y literalmente seguimos en la lucha, aunque sea cruel y mucha. Fuerte abrazo, Tony. Un fuerte abrazo para Emilio Álvarez y Casa. Ustedes lo conocen y lo reconocen sin lugar a dudas. Pues un hombre que sabe sobre estos temas, que los entiende muy bien y que pues no ha dicho más que la verdad. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Y gracias. Una exageración, es parte de una construcción mediática para golpear al gobierno. O sea, no es gratuito que hayan salido en sincronía sin pruebas, porque aquí lo más importante es que no hay pruebas. Exactamente. Una sola prueba sobre un campo de exterminio. Hay unas fotos de unos zapatos, hay unos testimonios, pero no hay ninguna evidencia real, todavía pericial o que constate que que hubo ejecuciones, que ahí se incineraron cuerpos y que incluso haya inhumaciones clandestinas. Porque